Hola, soy Vero Jaramillo, directora administrativa de Los Halcones, y esta es mi historia. Cuando empecé a trabajar en seguridad operacional, obviamente yo ya venía con toda mi trayectoria en administración de empresas. Y ahí fue algo sorprendente porque no había planeado en mi vida trabajar en seguridad operacional. Eso se dio a medida que iba pasando el tiempo. Quienes trabajamos en administración tenemos unas características y unas competencias como el liderazgo, como el trabajo en equipo, como la organización, como el cálculo para poder optimizar los recursos y demás. Cosas muy necesarias que cuando empecé a trabajar en seguridad operacional yo dije, esto es, hay que empezar a aplicarlo. Y se empieza a generar instantáneamente en uno como esa estrategia de decir, bueno, hoy voy a sacar esta particularidad, hoy voy a establecer este programa, vamos a arreglarlo de esta manera. Obviamente no es que uno lo pueda hacer solo. Cuando te configuras en la ayuda con los demás, en el trabajo con los otros, la creatividad y la iniciativa se va despertando, entonces tú empiezas a generar un camino donde se juntan los dos ingredientes y finalmente se vuelve una actividad exitosa. En la historia de los años que he podido estar en la industria, he escuchado muchas veces, y antes hacíamos esto y por qué nada pasaba, y antes porque no habían tantos accidentes, y comentarios así que hacen que uno se cuestione. Pero yo creo que con el transcurrir de los tiempos, con los avances tecnológicos, con las situaciones que afectan o que impactan en los factores humanos, uno dice, ahora hay que perfeccionar la seguridad operacional y se vuelve esa forma de hacer las cosas. Yo digo, se vuelve y se debe volver un estilo de vida. La seguridad operacional es ese camino, es esa carretera que tú quieres seguir, y como en toda carretera, pues hay desvíos, hay derrumbes, hay huecos, hay abismos, hay cosas que te ponen en riesgo, pero tú que vas conduciendo ese vehículo que va por esa carretera es quien pone la marcha o no, quien reduce la velocidad, quien aumenta, quien decide si se arriesga o no, pero es el ser humano quien desde su evaluación, desde su conciencia, desde su disciplina y su juicio, toma esa decisión. No aplica solamente para pilotos, sino para todos los actores que estamos en el sector. Entonces es cómo realizas tus labores desde tierra, si estás en una plataforma, si estás en un hangar, si estás en un aeropuerto. Y quienes trabajamos en seguridad, indudablemente nos volvemos seguros. Eso es un estilo de vida que nos está diciendo, ojo con el cable, ojo con el abismo, ojo con la ventana, ojo con la seguridad que debes tener cuando te desplazas de un punto A a un punto B. Se vuelve parte de tu conciencia, parte de tu esencia, tu estilo de vida, y hace parte de tu comportamiento. A medida que va pasando el tiempo, tú tienes la capacidad y la necesidad de interactuar con muchas personas. Indudablemente se vuelve una escuela para ti. Cómo se va comportando la gente, uno va identificando cómo debes cambiar, cómo debes involucrarte, cómo debes modificar y qué es lo que le gusta a la gente o no. La seguridad operacional aplica para todos los espectros y todos los sectores de la industria aeronáutica. Pero digamos que en el caso de Halcones, como es un centro de instrucción, aplica para todos los estudiantes y los instructores que estamos alrededor de una manera súper latente, muy potente, que te dice cómo debes tú manejar esa seguridad operacional. Entonces, al tener un universo tan grande y personas que vienen de distintos sectores, de distintas industrias, en una sociedad donde hay estratos 2, 3, 4, 5, 6, donde el comportamiento, la cultura, la idiosincrasia aporta. Ahí fue cuando yo dije, yo creo que tengo que cambiar mi forma de contar la seguridad operacional, porque identifiqué que, por ejemplo, mi grupo de trabajo era mucho más lúdico, le gustaba conversar más, le gustaba entender de una manera más pedagógica la seguridad operacional, entonces automáticamente pues tuve que cambiar mi estilo. No es lo mismo hablar de seguridad operacional cuando tenés pilotos ya muy experimentados, con muchas horas de vuelo, a tener un encuentro pedagógico o una clase con unos estudiantes que apenas están llegando, acaban de dejar su colegio y vienen 0 kilómetros en su conocimiento de seguridad operacional y son realmente una esponjita que está absorbiendo todo eso. No es ni malo ni bueno ninguno de los dos sectores que te acabo de mencionar o el público que estás manejando, es que son diferentes y te exigen que tú converses de una manera diferente
pero con el mismo propósito, llevarle la seguridad de una manera más amigable, más cercana, aterrizar conceptos muy técnicos que nos da la OASI, digamos, en todo su esplendor, cuando sacan la norma y demás, y que la gente lo pueda entender con una casuística muy cercana, con unos ejemplos bien cercanos y con un lenguaje que sea más acertado y más cercano a lo que ellos son. Tú entiendes que la seguridad es una buena conversación, que la seguridad es una comunicación eficiente, que la seguridad es el ordenamiento de unos pasos que te da la aviación para que te puedas ir a preparar el avión y el avión salga en las mejores condiciones para irse a volar. Pero ahí no se acaba todo. Cuando el avión sale a volar y empieza todo su recorrido, su operación del punto A al punto B, aterriza, la seguridad continúa. Si bien es cierto, esta industria es muy exigente por los altos niveles de seguridad, por las estadísticas, por los valores que encierra cada organización aeronáutica, hay un aspecto muy importante que nunca va a faltar y que cada vez se vuelve más exigente, y son los factores humanos. Encontré un tema bien interesante que es el coaching, esa capacidad que despierta cada persona a través de las preguntas como solución del qué tengo que hacer, cómo lo tengo que hacer. Entonces, a través de esas metodologías de entrevista, de preguntas, de cómo lograr interiorizar en el ser humano, y al ver este mundo tan diverso en el que estamos, ni siquiera es el mundo, es cada una de las personitas. Nosotros somos de pronto muy parecidos, con gustos muy similares, pero todos somos realmente un universo diferente, con intereses diferentes, gustos diferentes, y cuando hacemos parte de una organización, pues tenemos que alinearnos para estar con un mismo propósito, con un mismo gusto, con una nueva forma de hacer las cosas, pero con un sentido común, enfocado hacia lo mismo. Hay que ponernos de acuerdo, hay que estandarizar formas de hacer las cosas, hay que escribirlo, hay que entender al otro, hay que ser empático, pero hay que tener criterio, hay que tener carácter, hay que tomar decisiones asertivas. No todo el tiempo tienes que decir que sí, tampoco todo el tiempo tienes que decir que no. Buscar un equilibrio para poder entender el comportamiento del otro y no excluirme de ahí, sino que yo también hago parte de ese equipo de trabajo. Y cuando ya tienes eso un poco más claro, tienes mayores herramientas, mejores estrategias, y ahí sí puedes entrar a ejecutar la acción, esos planes de acción. Entonces, primero se dan cuenta, segundo tomas acción y tercero empiezas a ejecutarlo. Creo que ahí empieza a haber un revolcón de emociones, porque es lo laboral, son los resultados, son las evaluaciones, pero estas tres cosas que yo te acabo de mencionar no se logra si tú no conoces bien al ser humano. Yo creo que la palabra que nunca imaginé decir es obedecer. Cuando tú entras a hacer una carrera militar, que no la hice solamente por querer ayudar a los demás, porque en el grupo de profesionales oficiales de las reservas para servir a la comunidad, igual como oficiales tenemos que cumplir con una normatividad, con una disciplina, con una puntualidad, con un uniforme impecable, con una forma de dirigirnos a nuestros compañeros, que sean pares, estén al mismo nivel, que estén por debajo de nosotros o que tengan un grado mucho mayor. Eso significa que tenés que adentrarte también en otra cultura totalmente distinta, así tenga que ir de la mano con la aviación, pero significa que tengo que obedecer, saber cumplir órdenes, saber llegar a tiempo, saber compartir y saber en qué momento se deben hacer las cosas. De esta manera, haciendo parte de este gran equipo de trabajo, que todo tiene su tiempo, que todo puede esperar, que puedo tomar decisiones, que debo ser asertiva en las decisiones que tomo, pero ante todo debo obedecer, porque la vida es eso. Y ahí es donde encuentro una similitud con seguridad operacional. Creo que el mejor consejo es hacerlo todo de corazón, con el propósito del corazón que quieras hacer las cosas, con el propósito que quieras que la gente te recuerde cuando ya no estés. Y no necesariamente hay que decir, no, es que cuando muera yo quiero que me recuerden de esa manera. Es cuando ya no estés en ese puesto de trabajo, cuando ya no estés dictando una clase, cuando tengas una conversación con las personas y la gente te recuerde y digan, esto lo aprendí de esta persona. Yo creo que cuando actuamos con un propósito de corazón limpio, cuando entregamos todo lo que somos capaces, profesionalismo, disciplina, valga la redundancia, entrega, dedicación, orden, eso te da una satisfacción inmensa.
soy partidaria que lo que tú das, después se te devuelve y tú lo puedes recibir. Entonces creo que con el mejor propósito de corazón es que tú le aportes a una organización, le aportes a tu papel, le aportes a tu profesión, a lo que te dediques a hacer, por más sencillo que sea, con eso vas a lograr grandes cosas.